Esta es la increíble historia de la Sociedad de la Concha. Las sociedades secretas han sido una constante en la historia europea. Sociedades de todos los tipos y con todos los objetivos imaginables, y esto desde los tiempos de Catón el Anciano, en los que Roma pasaba por el famoso escándalo de los bacanales que se saldó con la represión y ejecución de solamente 7.000 personas sindicadas de conspirar contra la República y la moral pública por medio de su promiscua sociedad. Entonces, las sociedades secretas existen en este continente desde tiempos remotos, como ocurrió en Francia durante la Edad Media y el Renacimiento, y más precisamente en el siglo XV, con la temida y tétrica Sociedad de la Concha. Los coquillards, como se les conoce en la historia francesa, fueron una sociedad dedicada a la delincuencia nacida en la capital de la mostaza, de la región de Borgoña, la ciudad de Dijon. Como dignos hijos de su tiempo de guerras, su grado de violencia y crueldad fue tal que pasaron los siglos y aún hoy en día esta sociedad es vista con horror. Debo recordarles en este punto que una de las razones por las cuales la imagen de esta secta siguió atormentando a los franceses durante mucho tiempo se debe a que las nuevas generaciones de los coquillards tomaban el relevo de las anteriores, haciendo que la Sociedad de la Concha fuera un mal que durara por lo menos 3 generaciones y es posible que fueran algunas más. En medio de toda la gama de actos criminales que se les atribuyen a estos delincuentes, podemos decir que tenían una cierta debilidad por el robo, el asesinato y la falsificación de monedas. Los primeros rumores de la aparición de esta sociedad aparecen en 1453, cuando los burgueses de Dijon, hartos del incremento de la violencia en la región, escribieron una petición al alcalde de la ciudad en la cual explicaban que estos personajes, además de vivir en la ilegalidad y en la impunidad, gozaban de una vida de lujuria que escandalizaba a la sociedad. Ya con el tiempo, las autoridades se dieron cuenta que los horrores que vivía la ciudad no podían ser simplemente casos aislados y decidieron poner remedio al miedo de la población. Los investigadores probaron que eran 60 los integrantes de la banda y que además estaba organizada en paralelo a la sociedad francesa, es decir, había un rey de la Concha con sus duques, condes, marqueses y demás. Sin embargo, esta investigación resultó ser mucho más difícil de lo previsto y al final tan solo 6 de los 60 miembros fueron encarcelados y ejecutados y el resto se salvó debido a la manera tan profunda como lograron corromper a la sociedad y a las autoridades. Ni su rey ni sus príncipes fueron capturados. Pasaron los años y el descaro de la banda se hacía cada vez más grande hasta que el procurador de la ciudad no tuvo más remedio que abrir los ojos y enfrentar el problema. Fue así como en 1455 se abrió uno de los procesos más importantes contra la Sociedad de la Concha. La situación de violencia se había vuelto cotidiana, a tal punto que dicen los testigos del proceso que tuvieron que ir a buscar a los jefes de la sociedad a las casas públicas, a las casas de placer, a donde habían trasladado su residencia y su base principal. Pero el juicio contra los miembros de la secta mostró otras curiosidades del crimen organizado. Primero fue la riqueza del lenguaje y de la jerga con la cual se comunicaban, algo que es muy característico de la sociedad francesa de esos tiempos y que es estudiado por los historiadores en la actualidad. Por ejemplo, los coquillards llamaban vendimiador al cortador de bolsas de dinero. Enviadores a los asesinatos, enviaban a las personas a otro mundo probablemente. Palomos blancos a los ladrones de camino y falsos a los encargados de esconder el botín. El segundo fue la complejidad de seudónimos y alias que utilizaban, porque cada cierto tiempo estos rotaban y se intercambiaban para despistar a las autoridades. El tercero fue el origen tan diverso de sus integrantes venidos de todas las esquinas de Francia y de Europa. Para darles un ejemplo, les cito algunos de los nombres de sus miembros más importantes, como Colin,
el bretón, Guillaumin el normando, Andrés el provenzal, Rousselet de Saboya o incluso Reinaldo el español. Queda claro. Estos seudónimos no solo revelan el origen de los criminales en cuestión, sino también su pasado criminal, como el de Perrenot el desorejado, es decir, el que le amputaron una oreja, lo que era otra cosa típica del castigo reservado a los reincidentes. Entonces, estos ladrones parecían pasar su vida de vicios entre la delincuencia, la taberna y las mujeres en una época en la que la guerra de los 100 años llegaba a su fin y los combatientes preferían la delincuencia a la reinserción en la sociedad. Así eran y son algunas de las más célebres sociedades secretas de todos los tiempos, como los Coquillard, la Sociedad de la Concha. Si les gusta este contenido, denle un like a este video y únanse a nuestras membresías del canal de YouTube, donde tendrán acceso a horas de cursos y conferencias de historia de diferentes civilizaciones y diferentes épocas. Chao, chao.